Y parece que ya está, ¿verdad? Sí, ya Ok. está. Bueno, voy a compartir ahora pantalla. También les agradeceré si me pueden confirmar si ya se ve. Muy bien. Ya se ve. Gracias, gracias. Bueno, pues sin más, daré comienzo. Pues bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les agradezco a todos los que han sido constantes en su asistencia a este seminario. Ya vamos a concluir y para mí pues ha sido muy grato conocer personas que les interesen estos temas, ¿no? En este módulo sobre ciencia, cultura y sociedad, lo que quiero hacer es adentrarme a un tópico de esta calidad, ¿no? De cultura, ciencia, pero desde el ámbito histórico, que es a lo que me dedico y en lo que tengo más experiencia. Entonces, pues, ojalá hayan tenido la oportunidad de leer el texto de Mauricio Nieto Olarte, pues de ser así, ya se habrán familiarizado un poco con lo que vamos a exponer el día de hoy. Si no, tampoco no se preocupen, ya que vamos a abordar mucho de lo que Olarte expuso en su artículo. Y pues en esta ocasión la única diferencia es que yo intentaré vincular este tópico con la cultura novohispana del siglo XVIII. Entonces, vamos a comenzar hablando de las fuentes históricas y su importancia, en especial de las obras científicas de historia natural. Bueno, pues estudiar la botánica y la zoología desde el pasado novohispano, lo que nos permite es ahondar en estudios de biodiversidad humanizada en México. El uso de estas fuentes históricas, al igual que las arqueológicas, nos ayudan a explicar la evolución de las especies vegetales y animales a lo largo del tiempo en el que el hombre ha interactuado con ellas, ¿no? Además, contribuye a los estudios de historia ambiental al justificar y explicar cómo se ha ido gestando ese cúmulo de conocimientos e ideas sobre el medio ambiente y cómo este ha influido en la construcción de identidades, permitiendo visualizar y pensar también en un imperio, un estado o una nación desde un enfoque ecológico. De tal modo que se puede evaluar de forma diacrónica aquellos conocimientos que se han preservado, los que se han transformado o los que se han perdido. Ujú. Déjenme mentir. Ok. Bueno, ejemplo de esto es, por ejemplo, bueno, les voy a poner primero tres ejemplos de fuentes históricas donde podemos ver esta relación entre sociedad y naturaleza. El primero que vemos aquí es la Historia General de las Cosas de Nueva España, también conocido como Códice Florentino. Esta es una obra enciclopédica sobre la gente y la cultura del centro de México, que fue compilada por Fray Bernardino de Sahagún, un misionero franciscano que llegó a México en 1559, es decir, 8 años después de que Hernán Cortés finalizara la conquista de Tenochtitlan. Ujú. Este manuscrito también se le conoce, bueno, como ya les mencionaba, como Códice Florentino y consta de 12 libros. Y estos son de diferentes temas. Aquí el que ven en su pantalla es el libro 11, el más largo de los códices. Es un tratado de historia natural. En él, Fray Bernardino de Sahagún lo que hace es que realizó un análisis de las hierbas medicinales y los minerales y se basó en el conocimiento de los médicos indígenas y también creó lo que el erudito Miguel León Portilla lo llamó como una especie de farmacología prehispánica. Ajá. Este es un libro de importancia, pues nos permite comprender cómo los mesoamericanos usaban los recursos naturales antes de la llegada de los europeos. Y pues muchos de los animales que eran criados en Europa, como las vacas, los cerdos, los caballos, pues estos eran desconocidos para los pueblos mesoamericanos, pero ellos tenían en su lugar la crianza de conejos, de aves, de pavos, y pues complementaban esto con su dieta con jabalíes, cerdos, tapires, aves, ranas, chapulines. No sé si ya los hayan degustado todos aquí, pero pues sí son muy ricos. Serpientes también comían, ¿no? Y pues también cazaban otros animales para no solamente usarlos en beneficio de su alimentación, sino también para cuestiones ornamentales, ¿no? Incluso como usarlos por su piel.
esto como el jaguar o las aves de las plumas, ¿no? Y pues este libro 11 contiene numerosas ilustraciones de animales, incluidos mamíferos como el jaguar, el armadillo, las aves, los reptiles. Aquí vemos unos anfibios, ¿o no? Bueno, es que este es como es un pez, pero tiene así como unas patitas, no sé, está muy curioso. Y pues peces y crustáceos también, ¿no? Ahora, otro ejemplo es el Códice de la Cruz Badiano. Este en latín se conoce como Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, o en español, Libro de las hierbas medicinales de los pueblos indígenas. Este, por otra parte, pues es creo que más famoso, como ya les mencioné, Códice de la Cruz Badiano o el Códice Barberini, y es el primer tratado que describe las propiedades curativas de las plantas americanas empleadas por los mexicas. Este libro fue obra del médico indígena Martín de la Cruz, originario de Santiago de Tlatelolco, y también se le asoció al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, ¿no? Y allí pues dictó varios remedios contra las enfermedades en idioma náhuatl, y esto después fue traducido al latín por el Xochimilca Juan Badiano, quien también era estudiante del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Y pues este libro pues se terminó de escribir el 22 de julio de 1552. Y fíjense cómo son las cosas. O sea, este libro estuvo desaparecido por mucho tiempo y hasta 1925 apareció en la Biblioteca del Vaticano, ya después de varios siglos de darla por perdida. Ahora, este libro sobre herboristería medicinal de Martín de la Cruz es un importante legado sobre la botánica y la medicina tradicional de México. Y una de las cosas interesantes es que hoy en día se siguen utilizando estos remedios, digamos, que aparecen en el libro para también beneficio de nuestro presente, ¿no? Por ejemplo, el grupo del doctor José Luis Mateos del Instituto Mexicano del Seguro Social encontraron algunos principios activos de algunas plantas como la que se llama Cihuapatli o Zoapatle, en el que empleaba estos vegetales, por ejemplo, para facilitar el parto. Entonces, estas investigaciones lo que hicieron fue ratificar que el zoapatle contenía un poderoso oxitóxico que provocaba la contracción del útero, ¿no? Al momento de dar a luz. Entonces, toda esta sabiduría contenida en el libro, pues fue heredada también por los químicos orgánicos mexicanos del siglo XX, que pues ya ha sobresalido también en el terreno internacional con investigaciones sobre productos naturales. Y pues bueno, ahora otro de los textos es el de Historia Natural del doctor Francisco Hernández. A principios de 1570, Felipe II nombró a Francisco Hernández protomédico general de la Nueva España, y durante 5 años su encomienda fue hacer un registro botánico y zoológico para investigar la posibilidad de que las especies animales y vegetales de esta región novohispana pudieran tener algún aporte en Europa. Entonces, con un equipo de tlacuilos, que eran estos personajes indígenas que se dedicaban a la escritura y a las artes, viajaron junto con Francisco Hernández por varias regiones, instaló talleres de registro en los conventos de Texcoco y Tepozotlán y visitó, por ejemplo, Malinalco, que es la imagen que vemos acá. Este es el exconvento, claustro bajo del exconvento Agustino de la Transfiguración de Malinalco. Y vean que por estas fechas en la que Francisco Hernández estaba recorriendo estos lugares, la iglesia del claustro bajo de Malinalco ya estaba terminado, y de manera que es muy probable que los frailes agustinos se hayan entusiasmado con la labor botánica de este científico y hayan concebido su original programa pictórico. Los muros del claustro bajo están decorados con motivos grutescos, destacando especialmente los elementos fitomorfos. En cada muro se encuentran también leyendas como el escudo de la Orden Agustina, los monogramas de Jesús, Jesus Hominus Salvator y María, ¿no? Y pues aquí unas imágenes de lo que podemos encontrar. O sea, no sé si están viendo mi cursor, pero en esta parte pues estamos viendo uno de los muros donde aparecen estas pequeñas florecitas que en realidad se tratan de las Ololiuqui o turbina corimbosa.
y estas pues eran conocidas como manto de la Virgen y pues se reconocían por sus cualidades psicotrópicas, ¿no? Aquí pues lo que pasaba es que Sagún nos narra que estas plantitas, estas ololiuki, eran o tenían propiedades similares a las del LSD. Se usaban también para cuestiones analgésicas, pero pues eran más usadas dentro de la vida religiosa precolombina. Entonces lo que provocaban a veces era delirios entre los sacerdotes, que hacía que se comunicaran con los dioses, y también daban la oportunidad de que ellos tuvieran ciertas clarividencias de las afecciones de su pueblo, ¿no? Y pues ahora vemos otra, por ejemplo, esta es la Huacalxochitl, y se trata de una planta celestial para los antiguos nahuas. Eh, pues esta tenía propiedades curativas y de igual forma, pues tenía principalmente un uso ceremonial. Hoy en día, todavía entre los nahuas del sur de Veracruz la llegan a utilizar para aromatizar tanto sus habitaciones como el cabello de las mujeres, o usar el aceite extraído de esta semilla de esta planta, eh, pero igual, o sea, tenían también un uso, tienen un uso ritual. Con las hojas y con las estrellas de palma, pues también adornaban los arcos de caña de otate que se colocan en las puertas de los templos y de las casas de los mayordomos durante las festividades religiosas, entre ellas, por ejemplo, Semana Santa, ¿no? Otra plantita, por ejemplo, vemos esta es la eh, Xilosochitl, que esta es la imagen de una planta de ella. Entonces vean que, o sea, con qué precisión la intentaban dibujar, ¿no? O sea, en realidad, bueno, imagínense antes cuando no tenían cámaras, todo esto lo tenían que ilustrar. Y pues bueno, esta hacía referencia visual al macho del elote y connota la fertilidad y se incluía en las ceremonias de ofrecimiento. Y pues ya, así les voy enseñando, por ejemplo, otros animalitos. La garza, esta aparecía en el códice de, perdón, en el de Fray Bernardino de Sagún, y pues aquí aparece en el convento de Malinalco. Colibrí, un tlacuache. Aquí esto es muy curioso porque la cola de este animalito nos narra Francisco Hernández que la utilizaban como remedio para curar afecciones de las vías urinarias. Molían la colita del tlacuache y así es que recurrían a estos remedios. Pero bueno, ya entrando un poco más en materia de esta parte que vimos con este Nieto Olarte, pues bueno, en ella lo que quiero hacer es que se den cuenta de cómo la relación entre el hombre y la naturaleza ha sido amplia y recurrente en el tiempo, y para ello lo ejemplificaré y también lo abordaré desde la revisión de algunas investigaciones históricas en botánica novohispana del siglo XVIII. Veremos la forma en la que se ha ido gestando ese cúmulo de conocimientos e ideas sobre el medio ambiente y cómo ha influido en la construcción de identidades que nos permite visualizar y pensar también un imperio, como les había mencionado al principio. Bueno, pues comencemos hablando de la función que tuvo la botánica dentro de las culturas novohispanas del siglo XVIII. Esta tuvo su base en el pensamiento de los fisiócratas franceses, que fundamentaban sus doctrinas bajo leyes naturales que daban preponderancia a la agricultura como una fuente de riqueza. De esta manera, la historia natural se llegó a convertir en el medio para construir una naturaleza domesticada y una humanidad colonizada, cuyos practicantes dependían del patrocinio de la aristocracia o del Estado, ya que solamente los más ricos de la sociedad europea estaban capacitados para adquirir objetos raros y acumular colecciones exóticas, como creo que sigue ocurriendo en estos días, ¿no? Y pues ahora vemos que también estamos hablando de una época que se le conoció como el siglo de las luces, que fue un periodo en el que los europeos sentían que su poder sobre la naturaleza se incrementaba, eh, porque no solo habían logrado conquistar buena parte del globo terrestre, sino que también habían promulgado el descubrimiento de las leyes físicas que rigen al universo, donde América era vista como un laboratorio para resolver grandes preguntas planteadas por la ciencia europea, como la forma de la composición de la Tierra, la sistematización de los seres vivos y la imagen newtoniana del mundo. Nuevamente, perdón que vuelva a reiterar, pero es que este personaje fue muy importante como antecedente de las expediciones botánicas del siglo XVIII. Eh, bien,
Por aquel entonces España lo que estaba haciendo era intentar recobrar la obra del naturalista, el doctor Francisco Hernández de Toledo, actualizando y completando su vastísima recopilación en tierras novohispanas del siglo XVI, lo que en gran medida representó una base para las expediciones de historia natural del XVIII, que pues no fueron más que una parte de un proyecto mucho más grande de visualización del imperio para conocerlo y explotarlo, perdón. Mm, Puesto que pues durante más de 3 siglos, en una amplia diversidad de contextos, la tarea de ser cognoscible y gobernable el nuevo mundo implicaba hacerlo visible. De esta forma, la botánica, al sustentarse en la filosofía del redescubrimiento, tuvo por fin estudiar las plantas para descubrir todas sus propiedades con la intención de encontrarles un nuevo valor de uso como el medicinal, ¿no? Enfocado a la promoción de la industria farmacéutica. Ahora, concretamente para el caso novohispano, la estrecha relación entre ciencia, política y comercio se entiende de la siguiente forma. Al seguir los parámetros de la Ilustración francesa, el gobierno español basó sus políticas en la creencia de que la adquisición y aplicación de los conocimientos científicos incrementaría su poder político y económico. Y esto pues fue una clave para la prosperidad del imperio y una explotación más eficiente de la riqueza natural de sus colonias. Esto no quiere decir que antes del siglo XVIII no existieran intentos de apropiación de recursos y desarrollo comercial, sino que estos se hacían ahora desde la nueva racionalidad impuesta por la ciencia. Bueno, pues durante los siglos XVI y XVII, el principal interés comercial de España estaba relacionado con la riqueza minera de las colonias, como principal medio para costear las guerras que tenían España con Europa. Y pues no prestó interés en la agricultura y la industria en América, que ya lo haría hasta el siglo XVIII, con el cambio a la monarquía borbónica, donde la botánica alcanzó en Nueva España una importancia capital en el terreno productivo, recaudatorio, alimentario y medicinal. Y pues aquí el naturalismo fue un campo prolífico, también prioritario en esta incipiente comunidad científica. Entonces, a la llegada de Felipe V al trono de España, que es a quien vemos a su mano izquierda, eh, bueno, pues el imperio español vio la necesidad de una reestructuración administrativa y territorial que culminaría durante el reinado de Carlos III, su hijo, ¿no? Con la intención de lograr un gobierno eficiente y un mejor aprovechamiento de las riquezas que llegaban de ultramar, por lo cual pues no tuvo, más bien tuvo que lanzarse al descubrimiento de su propio territorio para poder delimitar fronteras y controlar la expansión de otras potencias imperiales, como los portugueses. La subida de Carlos III implicó un gran impulso a todos los proyectos científicos del reinado anterior, concediendo así gran importancia a las nuevas disciplinas científicas que, como la botánica, estuvieron al servicio del proyecto de modernización de las estructuras económicas y sociales. Y entonces, como derivado de este impulso a los proyectos científicos, tenemos el comienzo de lo que es la profesionalización de la botánica. En el siglo XVIII, el estudio de la naturaleza pues, se concebía como un elemento esencial de lo que se le denominaba como una educación civilizada, que se mostraba, por ejemplo, con la habilidad de comentar una colección, ¿no? El papel que desempeñaba el naturalista en esa sociedad pues era importante porque ellos eran los que tenían el conocimiento y la preparación para hacer de la naturaleza salvaje algo ordenado y placentero. En ese sentido, los museos, los gabinetes, los jardines se convirtieron en expresiones y símbolos de poder en Europa sobre lo salvaje y del hombre sobre las bestias. Ahora, naturalistas europeos antes y después de la independencia fueron contratados para ser profesores en las universidades y para liderar las nuevas instituciones científicas americanas. Por ejemplo, entre los años de 1712 y 1730, no, 1750, perdón, un grupo de jóvenes jesuitas arribaron a la Ciudad de México para en sus clases enseñar las teorías modernas, logrando renovar los estudios, superando la fuerte oposición de la época y fundando desde los siglos XVI y XVII los colegios de San Gregorio, de San Pedro y de San Pablo. Y también, bueno, esto
comprendieron, más bien estos cursos comprendían cursos de ciencias naturales, filosofía natural, y pues se construían huertos o bóticas, como el Jardín Botánico Monástico del Colegio de Tepoztlán. Ahora, a la par de esos esfuerzos para brindar una educación naturalista, comenzaron a aparecer periódicos dedicados a la difusión de la ciencia, en los que los personajes como el astrónomo José Antonio Alzate Ramírez y el médico José Ignacio Bartolache publicaban numerosos artículos sobre plantas mexicanas de importancia económica y curiosas noticias como las existentes sobre el maguey y el pulque, respectivamente, que difundían un mensaje de progreso material a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología ilustrada europea. Si entendemos a la historia natural, o sea, si entendemos a la historia natural, es que esta no era una empresa de individuos aislados y ya con ello podemos identificar el conocimiento como un proceso de apropiación, ya que es una práctica que requiere de una red de cooperación para hacer posible la movilización, la clasificación, la codificación y la exhibición también de la venta de los objetos de estudio, ¿no? Ok, ahora vemos. Vamos a pasar a lo que son las expediciones botánicas, que como que recuerden, o sea, todo esto parte de lo que Carlos III había impulsado dentro de su monarquía. Me refiero a estos proyectos científicos. Entonces, ya vimos que impulsó dentro de ello también una parte de la profesionalización de la botánica y ahora vemos a las expediciones botánicas. Entonces, bueno, pues a la llegada de la dinastía de los Borbones a España, pues el número de expediciones científicas fue inmenso y de diversa índole, desde exploraciones marítimas e hidrográficas, con aportaciones geográficas también de muy alta calidad, pasando por expediciones astronómicas y geodésicas, hasta reconocimientos naturalistas en el momento del nacimiento de la historia natural moderna, cuyos componentes de las expediciones se escogieron entre marinos, médicos, boticarios, naturalistas, ingenieros y pues también militares españoles, además de algún representante ilustrado también de la élite criolla. Y como se mencionó con anterioridad, las expediciones del siglo XVI y XVII pues, se concentraban en la realización de mapas, cartas de navegación, en la fijación de fronteras y en la búsqueda de oro, que pues ya lo hemos visto, pues se distinguió de las últimas 2 décadas del XVIII, pues los viajes de exploración con las reformas políticas ahora se enfocaban en los estudios sobre historia natural, en el que incluía entre los miembros a colectores de plantas y botánicos profesionales. Aquí ya hace aparición Carlos Linneo, a quien se le considera el creador de la clasificación de los seres vivos o la taxonomía, y él contribuyó en ese interés por la exploración, ya que realizó un comentario que pues provocó indignación entre la comunidad española, que provocó que la botánica se viera aún más beneficiada, ¿no? A ocupar un papel central en las ciencias. Y es que Linneo dijo que la flora española era totalmente desconocida para los europeos y que en lugares fértiles de su territorio aún existían muchas plantas que no se habían descubierto, ¿no? Y esta situación pues se volvió penosa para los españoles, de que pues cómo era posible que en los lugares más cultos de Europa aún existiera tal barbarismo en botánica, ¿no? Entonces, por nombrar algún ejemplo de estas expediciones botánicas, está o destaca la de Löffling, que exploró el norte del sur, bueno, el norte de Sudamérica, o sea, está muy chistoso que diga esto, pero no, 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 no. O sea, para aclarar problemas fronterizos entre las colonias portuguesas y españolas, incluyendo el estudio de la botánica en la región de Orinoco y Santa Fe, de Bogotá, Lima, Buenos Aires hasta la Patagonia. Y pues esto dejó ver que efectivamente los europeos no tenían el conocimiento ni todo el control, ni eran conscientes de las dimensiones y la compleja geografía del continente americano. Y pues allí también Löffling realizaba averiguaciones acerca de varias hierbas medicinales que se utilizaban en América y estudió sus posibles usos comerciales, al igual que los medios para explotarlos, ¿no? Eh, También Löffling, o sea, se carteaba con Linneo y pues Linneo en algunas ocasiones le daba instrucciones para investigar ciertos árboles, por ejemplo, el árbol de quina,
y la posibilidad de cultivarlos en Europa. Pero pues este proyecto ya no se pudo concretar porque el Löfling murió y pues bueno. Bueno, y ya también para hablar de otros ejemplos un poco más cercanos a nuestro terruño, dentro de las expediciones botánicas en Nueva España, pues se encuentra la encabezada por Martín de Cecé y Lacasta, quien exploró principalmente las partes centrales de México y a la cual se uniría el botánico José Mariano Mociño, quien entre sus viajes hacia regiones lejanas de lo que era la Nueva España, escribió entre sus obras Noticias de Nootka, en 1793, en donde las láminas del viaje que incluye representan las escenas de la vida y las costumbres de los habitantes de Nootka, el paisaje y de la flora y la fauna local, donde además de su valor artístico, resalta también la importancia etnográfica y antropológica. Por ejemplo, aquí están algunas imágenes. Este es un Thais de Nootka, Thaisa de Nootka, habitante o, bueno, mujer de Nootka, con un niño en la cuna. La vista interior de la casa de Macuina, en la que se representa al jefe bailando y a sus domésticos cantando y tocando. La vista del establecimiento en Nootka. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la imagen visual de estas especies, ¿no? Que llegaron a conocer con estas expediciones. Bueno, pues tanto para el doctor Francisco Hernández como para los exploradores del siglo XVIII, una expedición botánica consistía en interrogar curanderos, herbarios indígenas o cualquiera que conociera sobre plantas y sus posibles usos medicinales. Además, una expedición de esta índole tenía resultados tangibles, que eran llevados a Europa como plantas vivas y secas, semillas y muestras de minerales, animales disecados, reportes escritos, mapas e ilustraciones de animales, gente y paisajes, pero sobre todo la producción de enormes y elaboradas colecciones de ilustraciones botánicas. Entonces aquí lo que vemos pues son precisamente unos especímenes, bueno, de esta planta que fue enviada por Carl Gustav a Carlos Linneo desde Surinam. Pues lo que vemos es que es un espécimen que está ya seco, ¿no? Pero pues también está la otra parte, que es la de la ilustración botánica. Pues bueno, toda la imagen visual representaba para el explorador este medio por el cual la naturaleza se hacía transportable y accesible a los centros europeos de investigación, después de que las plantas ya eran removidas y pues ya se habían dibujado o como les había dicho, pues ya estaban secas, se convertían en tipos separados que podrían ser fácilmente examinados, comparados y también reordenados. Entonces la representación gráfica lo que hace es permitir simplificar la complejidad de la naturaleza, domesticarla y también hacerla inteligible. Entonces, los especímenes tenían que ser empacados y estabilizados, no solamente para que permanecieran inalterados en largas travesías, sino también para ser representados en Europa como nuevos descubrimientos. Los reportes y los diarios de diferentes exploradores españoles contienen cientos de referencias de plantas medicinales, algunas de las cuales tuvieron un impacto considerable sobre la industria farmacéutica en Europa. El caso, por ejemplo, de la quina es, entre muchos otros, un ejemplo pues, notable de esta intersección entre factores médicos, científicos y comerciales. Bueno, pues ahora veamos lo que sigue. Vamos a hablar ya para ir concluyendo sobre los estudios sobre botánica en Nueva España del siglo XVIII. Entre estos estudios, pues los que destacan, hay autores como Joaquín Velázquez de León. Aquí les voy, o sea, en la pantalla tienen todos estos personajes. Cada uno tiene sus obras. Si quieren, tómenle captura de pantalla y los invito a que los googleen y a lo mejor también encuentran sus obras digitalizadas. Entonces estaría muy padre que a lo mejor se dieran después el tiempo para revisarlas y ver también esto que les voy comentando de las ilustraciones botánicas, el idioma en el que estaban escribiendo y todo esto, ¿no? Bueno, pues como les mencionaba, estaba Joaquín Velázquez de León, quien estudiaba los suelos y la tierra del Valle de México, en donde habla de las características de las especies vegetales que pueden ser cultivadas en estas zonas, como el maguey y el pulque, que era conocido en ese entonces como higuera de las Indias, o de las plantas que abundan en esa zona, como el nopal, el mezquite, el árbol de Perú, y que en México era conocida como cuautmole,
y que pues los naturales empleaban para hacer más fuerte el pulque o ya seco para adulterar la pimienta. Antonio de Ulloa también, que hablaba de las producciones vegetales de varios territorios, José Ignacio Bartolache, quien realiza la descripción de la planta de maguey, Francisco Javier Balmis, que habla del tratamiento medicinal por medio de las raíces del maguey y la begonia, Miguel del Barco, quien resalta las virtudes de la jojoba y habla de la diversidad del árbol y la fruta de la pitahaya, Francisco José de Caldas, quien reconoce y una memoria dentro del modo de cultivar la grana cochinilla. Y también, por ejemplo, Jorge Juan, que junto con Antonio Ulloa hablaba de algunas plantas, frutos y árboles de América, o pues también José Antonio Alzate, que entre las gacetas que escribía hablaba de la mazorca o del chayote. Y pues ya hemos visto a estos otros personajes, por ejemplo, Martín de Cecé y José Mariano Mociño, que pues van reuniendo en 2 volúmenes las especies vegetales coleccionadas en una peregrinación de 3 años por las vastas regiones de la Nueva España. Y pues bueno, disculpen si en esta última parte solo me remití a mencionar una serie de autores y contribuciones de ellos sin llegar a profundizar en cada uno, pues solamente quería mostrarles la cantidad de información documental a la que podemos recurrir hoy en día. Cada autor y cada obra que se puede estudiar forma parte de un rompecabezas histórico que lo que hace es permitirnos, entre otras cosas, entender la relación entre los organismos vegetales en las diferentes culturas. Y pues bueno, ¿qué ocurrió después? Bueno, después de la ciencia del antiguo régimen que hibridaba e imbricaba estas observaciones, esta estructura en el siglo XIX mutó en campos disciplinares separados y con fronteras bien delimitadas. Posteriormente, para las sociedades industriales, el reino vegetal no quedó relegado en las políticas estatales, antes bien, la innovación científica continuó interesándose en la flora para el beneficio social en formas tan modernas como los cultivos transgénicos, los fertilizantes y tantas otras aplicaciones pragmáticas de este campo, que como sabemos, pues tienen sus asegúnes en el ámbito sociocultural. Y pues esto es todo por mi parte. Aquí tienen mi contacto, mi correo, y pues si quieren seguirme en Facebook o no sé, mandarme solicitud de amistad también, ahí está. Y pues nada, Pues ya sería todo. muchas gracias, Linda. Y Sin dejé, duda estuvo muy interesante. Perdón. perdón, dejé unos 20 minutitos para yo hacerles unas preguntas a ustedes para que podamos contestarlas entre todos. Así que bueno, déjenme dejar de compartir esto. Bueno, pues hola a todos, ya los estoy viendo. Pues bueno, pues muchas gracias por quedarse. Yo dije, ay, no, los voy a aburrir con todo esto. Pero bueno, miren, hay unas preguntas que se me ocurrieron irlas haciendo, pero creo que también hay unas preguntas en el chat. Ah, no, perdón, mea culpa, ¿no? No, miren, ya una vez que escuchamos todo esto, yo les quiero preguntar, y pueden levantar la mano, abrir su micrófono sin problema. ¿Ustedes creen que la ciencia se desarrolla independientemente de las culturas o no? ¿Y puede haber cultura sin ciencia o puede haber ciencia sin cultura? O sea, esa es la pregunta que quisiera que contestáramos entre todos los presentes. Tómense su tiempo. Si quieren, se las anoto en el chat para que lo vayan reflexionando. Bueno, profesora, a su pregunta, pienso que la ciencia, todas las culturas, por muy, hablo del continente latinoamericano, de América, por muy atrasadas que estábamos o que estuvieron en relación a Europa, se desarrolló la ciencia, desarrollaban su ciencia. Yo no voy al médico, yo utilizo mucha herbolaria. Yo soy fanático de la herbolaria. Yo con test y es como me curo. Es más, quiero estudiar más herbolaria. Se me hace muy interesante. Sí le tomé captura de todos estos autores que
mencionó para estudiarlos, porque sí es interesante. Se nos ha olvidado la medicina naturista por los nuevos químicos, ¿no? Pero yo creo que pues ya de la medicina natural parten las nuevas, los medicamentos que tenemos, que se utilizan las farmacéuticas, pero deberíamos de retomar lo que nos acaba de exponer usted en el tema, en su presentación. Muchas gracias, Leonardo. Sí, indudablemente, bueno, pues creo que México tiene pues una tradición muy particular de todavía recurrir a estas prácticas herbolarias. Y pues como lo mencionaba, hay investigadores que están tratando de recurrir a estos manuscritos para simplemente tomar como la noción de los componentes de estas plantas y poderlas utilizar, ¿no? En a lo mejor cuestiones farmacéuticas, pero pues bueno, acá Viridiana tiene también levantada la mano, igual le quiero dar la palabra. Hola Isa, muy interesante tu plática. Bueno, primero un comentario, lo que dice Leo, yo por ejemplo en mi tesis de licenciatura hice bioprospección, entonces pues estuvo muy interesante porque parte de los estudiantes que estaban en el IPICIT desarrollando ese tipo de proyectos, pues estaba uno tratando de replicar el gen de la cochinilla que traduce ¿cómo se llama? El compuesto que le da color, el color rojo característico de la cochinilla, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el tener todo ese bagaje histórico de respaldo como científicos actualmente, sobre todo en el área de la biotecnología, es vital. Sobre todo si queremos empezar como país a empezar a como transformar en cómo visualizamos todo ese conocimiento tradicional y obviamente también científico, ya como le empezamos a dar aplicabilidad, ¿no? Finalmente México somos un país megadiverso, yo creo que era el sustento de todas las tesis enfocadas a bioprospección. Y pues el sentido de que tengas tú un sustento histórico y un respaldo de conocimiento de todas esas potencialidades que tienen las plantas y las especies aquí en México, pues es de una ayuda enorme, ¿no? En cuanto a tu pregunta, pues considero que va a partir desde el momento de que, que si nos ponemos muy rígidos al término ciencia, pues igual, viendo nuestra línea histórica, por ejemplo, las culturas aquí mesoamericanas, parte de la cultura hizo que empezaran a observar fenómenos naturales y empezar a darle cierta explicación, y fue su manera de hacer ciencia. Entonces, sí fue algo que, si bien la cultura lo determina, yo creo que como en un sentido humano también es algo natural, ¿no? El poder trazar de manera natural el método científico. Entonces, pues, eso es todo. Muchas gracias, Viri. Acá tenemos dos comentarios. Primero voy a leer el de Francisco. Dice, yo creo que la ciencia es también un producto cultural que no puede existir por fuera de una sociedad. Por ejemplo, la revolución industrial no pudo haber sido posible sin la ilustración. Y acá también está el comentario de Ever, quien nos hace una sugerencia bibliográfica sobre lo que pues está comentando, de Alberto Betancourt Posada y José Efraín Cruz Marín, del saber indígena al saber transnacional. Y pues aquí nos compartió Marco también, un libro sobre el tema de la ciencia que se llama Breve Historia de la... ¿Qué? Ay, es que no lo puedo ver completo. Marco, ¿me puedes decir? Perdón, antes de darle la palabra a Andrés nada más. Sí. Se llama Breve Historia de la Ciencia, 4000 años de historia. Es de Patricia Fara y precisamente retoma esta tesis continuista de que la ciencia existe desde antes
de que le llamaran ciencia. Gracias, Marco. Ahora, Andrés también tiene levantada la mano, por favor. Sí, gracias, Isa. Pues bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que primero tendría que ver con qué se refiere con cultura o qué partes componen la cultura. Creo que una parte esencial de casi todas las culturas, pues tiene que ver con la religión, y un poquito metiéndome en un estudio que encontré por ahí, decía que generalmente las religiones monoteístas permitieron que la ciencia pues empezara a desarrollar, si bien hubo ahí ciertos rezagos, pero sí dio la puerta abierta. Y eso es una gran diferencia con las religiones animistas, que veían, por ejemplo, que Dios estaba en el agua o en la piedra o en el árbol, porque eso hacía que la gente interactuara menos con su ambiente por respeto a la vida. Cuando hay monoteísmo, entonces ya se entiende que es Dios y se permite la manipulación digamos, menos escrupulosa. Entonces, eso se puede observar, por ejemplo, en el islámico de la ciencia o en el cristianismo también. Ahora, también es que hay algunas culturas, y no sé qué piensas de esto, pero por ejemplo, los menonitas o los amish, que debido a su pensamiento religioso, se cierran mucho a los avances científicos, digamos, y tecnológicos en ese sentido, por ejemplo, la democracia o también incluso ellos siguen utilizando lámparas de gas, no utilizan electricidad, entonces que dependiendo, bueno, al menos lo que podría abonar a este pequeño debate es que la religión también puede influir en el desarrollo o no de la ciencia. Muchas gracias, Andrés. Unas partes como que se cortaba un poquito tu audio, o bueno, había como un poquito de interferencia, pero sí alcancé a escuchar. Pues yo lo que pienso de estas comunidades menonitas, pues en realidad, pues mira, no te podría decir mucho porque pues desconozco, no soy antropóloga, pero pues igual creo que, o sea, sí tendría que ser válido a lo mejor dentro de su comunidad, pero siempre y cuando tampoco no ellos como que quieran tampoco imponer a otras culturas, ¿no? O sea, mientras no hayan estos juegos de poder, creo que todo puede ir en orden, ¿no? Y también acá hay otro comentario de Carino. Él mencionaba, mi comentario sería que también la botánica en la época novohispana influyó en el arte de ese tiempo. Por ello se creó el simbolismo de ciertas frutas y verduras en el arte religioso. Sí, sí, casi en todos los conventos, bueno, no en todos, pero hay varios conventos en los que de repente pues encontramos estas imágenes fitomorfas. Sobre todo, bueno, el más destacado es este que les mostraba de Malinalco. Si tienen la oportunidad, échense una vuelta. Está súper bonito Malinalco, más allá del convento, creo que es muy bonito el lugar. Y aparte tiene una zona arqueológica rechula. Creo que Marco se acuerda también de una clase que vimos, la zona arqueológica de Malinalco, estaba muy padre. También Francisco nos comenta, yo no estaría de acuerdo con el monoteísmo como agente científico. Por ejemplo, Japón es mayoritariamente shintoísta, que es un tipo de animismo y ha tenido avances científicos importantes. Y bueno, pues igual yo quiero pasar a hacerles otra pregunta. No sé si alguien más tenga algún... Ah, Marco. Sí, ya, muchas gracias. Sobre esta pregunta que nos haces como dice, si la ciencia se desarrolla independientemente de las culturas, pues si entendemos a la ciencia como una práctica humana y socialmente construida, es claramente que pertenece a un producto cultural que no está separado de los seres humanos. Precisamente este tema que nos compartiste da cuenta de todas esas redes sociotécnicas y esas redes de poder que se fueron conformando a raíz de las expediciones y de los materiales y las tecnologías que a la par se fueron construyendo, como los mapas o estas famosas cajas guardianas para preservar ejemplares botánicos. Entonces, no es nada más, sí, vámonos a la Nueva España o al Nuevo Mundo para conocer qué hay, sino que también es una lucha de poderes y una, ¿cómo decirlo? Se van haciendo muchas tecnologías en ese momento, ¿no? Precisamente por todo lo que van encontrando desde Europa en el Nuevo Mundo.
Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Creo que acá tienen más comentarios. Hay que tomar en cuenta la llegada del budismo a Japón, que es una religión no teísta. Bueno, creo que están siguiendo el debate con Francisco. Bueno, ahora sí, perdón, la siguiente pregunta que yo les traigo es, ¿en qué otros ámbitos encuentran vínculos entre la ciencia y la cultura, más allá de esta parte como imperialista, de el reconocimiento de los territorios, todo ello? Yo, por ejemplo, lo veo mucho bueno, Marco, en la medicina, ajá, y no sé, alguien más antes de que yo siga diciendo. En la astronomía, Ándale, ajá, en la astronomía, sí. Sí, de hecho hay un artículo muy interesante que se llama del espacio a la Tierra, o sea, en realidad los científicos de la NASA, como ya no tenían tan claros sus proyectos aeroespaciales, lo que hicieron es que como la opinión pública empezaba a decir que esa era una pérdida de recursos y de dinero, pues comienzan entonces a enfocar sus investigaciones hacia cuestiones terrestres, ¿no? Por ejemplo, mandar satélites para poder entender cómo es que, pues, podemos captar ciertos problemas ecológicos, como por ejemplo, eh, pues las sequías, o por ejemplo también estas partes de las delimitaciones en territorios. Entonces, bueno, esa es una parte. También acá decía Carino que la psiquiatría, que Badiano ya hacía mención de algunos trastornos antes de los europeos y ya se hablaba de trepanación. Ujú. Sí, también en estos códices, después del libro octavo, es cuando se empiezan a hablar de estas cuestiones de la salud mental también. Igual, no sé. Bueno, pues ahora les voy a plantear otra pregunta. Para ustedes, ¿el conocimiento es poder? ¿Y por qué? sí, el conocimiento es poder bastante. Yo le digo a mis alumnos, con 10 libros que lean en su vida, pueden manipular a la gente. Si se hacen el hábito de leer un libro cada mes en 10 años, habrán leído 120 libros y quizás más. El cúmulo de poder que van a tener y van a abordar todos los temas que quieran. Y la gente, yo creo que a ustedes les pasa, cuando ustedes hablan, la gente no sabe ni de qué le están diciendo, pero ya los impresionaron. Y más como ingenieros, ¿no? Ustedes que a mí me complace estar entre tanta gente joven y mucha inteligencia, ¿no? Lo veo en todos ustedes. Yo soy el más viejo aquí, creo que de ustedes, ya tengo 51 años, pero me sorprende a ustedes verlos y me es grato. Es la primera vez que convivo con estudiantes de diferentes estados de la República Mexicana y veo que hay un cúmulo de poder en la nueva juventud y yo pienso, si a mí, que la gente luego, ay, no le entiendo, pero qué bonito habla, híjole, qué barbaridad, ¿no? Y terminan haciendo lo que uno les dice. El conocimiento es poder, efectivamente. Muchas gracias, Leonardo. Pues también nos da mucho gusto que compartas también tus experiencias con tus alumnos. Creo que eso es muy, muy padre. A ver, ahora, Edith también tiene levantada la mano. Hola, pues la pregunta es bastante interesante. Yo digo que sí, pero depende un poco de la circunstancia, porque imaginemos que alguien descubre la cura del cáncer y nadie hace nada, y entonces ese conocimiento no tiene ningún poder ni nada. Y pues así sucede con varios textos que fueron ignorados a lo largo de toda la historia. Entonces, creo que el poder radica en tanto quiénes lo van a utilizar
y cómo se va a impulsar este conocimiento, porque pues sí, hay muchas cosas que fueron ignoradas y también pues en general las personas ignoran tantas cosas y pues no pasa nada realmente con que ¿cómo se dice? Con que no sepan ello. Pero pues por ejemplo, si este conocimiento repercute directamente en algún rubro, no sé, económico, social o así, pues sí, ¿no? Pero pues yo pienso que muchas de las personas que están en el poder o que ejercen este poder no necesariamente saben lo que están haciendo, solamente están ahí. Entonces, pues yo lo dejaría un poco en duda, porque pues no todas las personas que saben tienen poder o ejercen poder. Y pues ya. Muchas gracias, Edith. Viri, y luego leo estos comentarios que hicieron por acá. Sí, efectivamente también. Ay, perdón. Es que tenemos activado acá. Efectivamente también me estaba planteando lo que comenta Edith, porque aquí la cuestión es por qué en esta sociedad las personas que tienen el conocimiento o que tienen cierto tipo de conocimiento carecen de este poder o poder para qué, ¿no? Aquí mi planteamiento sería, la sociedad en la que vivimos determina qué tipo de conocimiento es valioso y por ende brinda poder a aquellas personas que tienen ese tipo de conocimiento que la sociedad valora. O sea, sí, de manera idealista sería todo el conocimiento es valioso, pero ¿cuál es el filtro que le estamos poniendo para decir que sí es valorable para acceder al poder como tal? Creo que es muy interesante tu pregunta y no creo que sea muy fácil de contestarla, porque sí, indudablemente cuando vemos esta cuestión de los presupuestos que se da a la ciencia y la tecnología, vemos hacia qué sectores va más enfocado el apoyo y la ayuda. Por ejemplo, las humanidades casi siempre son las más rechazadas, ¿no? Porque no tienen una aplicación práctica, entre comillas. Pero, por ejemplo, si nos vamos al Virreinato de la Nueva España y hablamos de la historia de la Real y Pontificia Universidad de México, ganaba más el catedrático de teología y el de filosofía, ganaba casi 8 veces el salario que ganaba el catedrático de matemáticas y de astronomía, que ganaba 100 pesos al mes. O sea, depende si tienes razón, depende mucho del tipo de sociedad en la que estamos, ¿no? Y qué es lo que le importa a unos y a otros, ¿no? Y pues yo creo que también la historia es un medio de manipulación, pero pues ya tampoco no quiero desviarme para también darle tiempo a Ana de que pueda exponer. Y ya nada más leo estos mensajes de Francisco. Dice, uno de los vínculos más fuertes fue en la evolución humana, pues como dijera Ralph Linton, esto nos permitió pensarnos como animales erguidos y no como ángeles caídos, y que en lugar de explicarnos bajo un etos metafísico, lo hiciéramos como un comportamiento social en conjunto. Más bien, el poder es conocimiento. Y luego contestó Marco, el conocimiento es poder siempre y cuando se construye en comunidad. También tiene que haber un consenso, una serie de acuerdos entre científicos, eso es indudable. Karino mencionaba que sí, desafortunadamente los medios de comunicación y ciertas élites lo manipulan a su interés también. Y Juan Castro menciona que sí, cierto, que muchas veces ese conocimiento se usa para favorecer a los intereses de ciertos sectores. Y bueno, pues yo les agradezco mucho, con esto cerraría mi parte y pues ahora sí